La cerveza fría me golpeó el rostro como una bofetada helada. Sentí el líquido escurriendo desde mi frente hasta mi camisa blanca de domingo, mientras 30 invitados se quedaron petrificados en silencio absoluto. Sus bocas se abrieron de shock al presenciar lo impensable. Mi hijo Renato, de pie frente a mí con los ojos inyectados de raiva, sostenía la botella vacía como si fuera un trofeo de guerra. Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Eres un padre de mierda y arruinaste todo. Su voz quebrada por la ira hizo que todos los presentes contuvieran la respiración, transformando lo que momentos antes era una celebración alegre del Día del Padre en una escena de horror familiar. Los murmuros comenzaron inmediatamente. Escuché a la señora Martínez susurrar ¡qué horror!, a su esposo, mientras los primos de Paulina intercambiaban miradas de incredulidad. Mi esposa se llevó las manos al pecho, sus ojos cristalizados de vergüenza y dolor. Los niños que correteaban por el jardín se detuvieron como estatuas, sin entender por qué de repente todos los adultos parecían asustados. El tío Carlos dejó caer su plato de barbacoa al suelo, creando un estruendo que resonó como un eco de la humillación que acababa de sufrir. La prima Lorena tapó la boca de su hijo pequeño con la mano, como si quisiera protegerlo de la toxicidad que acababa de presenciar. Pero yo, Rómulo Herrera, de 65 años y dueño de una fortuna de $2 millones, hice algo que nadie esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa de dolor o de locura. Fue una sonrisa calculada, fría, que surgió desde lo más profundo de mi alma mientras procesaba lo que acababa de ocurrir. Mi propio hijo, la persona a quien había dedicado décadas de mi vida, acababa de cruzar una línea que jamás debería haberse cruzado. Me limpié la cara con la servilleta que tenía en la mano, sintiendo como el líquido pegajoso se adhería a mi piel arrugada. Mirando directamente a los ojos furiosos de mi primogénito, dije con una calma que helaba la sangre, gracias por el regalo, hijo. Ha sido muy esclarecedor. Mi voz no temblaba. No había rastro de humillación o dolor en mis palabras. Solo una tranquilidad peligrosa que hizo que Renato diera un paso atrás, confundido por mi reacción inesperada. Vi cómo sus cejas se fruncieron ligeramente, como si por primera vez en su vida estuviera dudando de haber tomado la decisión correcta. Carla, mi hija menor, corrió hacia mí con lágrimas rodando por sus mejillas. Papá, lo siento tanto. Esto no debería haber pasado. Renato, ¿cómo pudiste? Sus palabras temblaron mientras me abrazaba, y pude sentir cómo su cuerpo se estremecía de indignación. A diferencia de su hermano, Carla siempre había sido la hija que cualquier padre soñaría tener, respetuosa, trabajadora, agradecida por todo lo que habíamos construido juntos como familia. Pero yo mantuve mi sonrisa misteriosa, porque en ese momento exacto, viendo las caras de shock de todos mis invitados y la expresión de satisfacción maliciosa que aún bailaba en los labios de Renato, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que cambiaría todo para siempre. Mientras el líquido dorado continuaba goteando desde mi barbilla hasta el suelo de piedra del patio, mi mente ya estaba trabajando como una máquina de precisión, calculando cada movimiento que haría a partir de ese momento. La humillación que sentí no fue por la cerveza en mi cara o por las miradas de lástima de los invitados. La verdadera humillación fue darme cuenta de que había criado a un monstruo. Un ser humano tan carente de respeto, tan lleno de soberbia y desprecio, que era capaz de destrozar públicamente al hombre que le dio la vida, le pagó la educación más cara, le compró su primer auto, le dio un trabajo sin merecerlo y le había prometido una herencia millonaria. Lo que Renato no sabía, lo que nadie en esa fiesta sabía, era que ese momento de humillación pública se convertiría en el catalizador de su propia destrucción. Porque mientras él se sentía victorioso por haberme avergonzado frente a 30 personas, yo ya estaba planeando cómo ese mismo acto de desrespeto le costaría todo lo que alguna vez consideró suyo. Su departamento de lujo, su auto deportivo, su cuenta bancaria llena, y por supuesto, su herencia de $2 millones. Pero para entender cómo llegamos a ese momento explosivo, debo contarte la historia desde el principio. 3 meses antes de esa fatídica tarde de junio, todo parecía normal en la familia Herrera. Vivíamos en una casa de 2 plantas en el exclusivo barrio de Polanco, con jardines perfectamente cuidados por Elvira, nuestra fiel empleada de 15 años. Los rosales florecían cada primavera, la piscina brillaba bajo el sol mexicano, y las cenas familiares transcurrían en aparente armonía alrededor de nuestra mesa de roble importada. Paulina y yo habíamos construido nuestro imperio inmobiliario desde cero, trabajando día y noche durante 40 años para darles a nuestros hijos todo lo que nosotros nunca tuvimos. Recordaba vívidamente nuestros primeros años de matrimonio, cuando vivíamos en un departamento de una habitación y compartíamos frijoles con tortillas como si fuera un banquete.
Cada peso que ganábamos lo invertíamos en propiedades pequeñas, renovándolas con nuestras propias manos los fines de semana. Renato, nuestro primogénito, había cumplido 35 años el mes anterior. Alto, de complexión atlética y con el cabello oscuro peinado hacia atrás con gomina cara, tenía todo lo que una persona podría desear: un departamento en la zona más cara de la ciudad, un auto deportivo del año que cambiaba cada temporada, y una cuenta bancaria que nunca parecía vaciarse sin importar cuánto gastara en sus caprichos. Trabajaba en nuestra empresa, Herrera Propiedades, aunque trabajar era un término generoso para describir sus actividades. Renato llegaba a la oficina después de las 11 de la mañana, se sentaba en su escritorio de caoba importada y pasaba la mayor parte del día navegando en redes sociales o haciendo llamadas personales. Su título oficial era Director de Desarrollo de Nuevos Proyectos, un puesto que yo había creado específicamente para él, esperando que algún día mostrara interés genuino en el negocio familiar que tanto sudor y lágrimas nos había costado construir. Pero las señales de alarma habían comenzado a sonar mucho antes de esa humillación pública. Todo comenzó en marzo, cuando Paulina encontró estados de cuenta bancarios arrugados en el auto de Renato. Los números no cuadraban. Retiros de 50,000 pesos aquí, transferencias de 70,000 allá, gastos que no tenían explicación lógica para alguien con su salario. Cuando le pregunté al respecto durante una cena familiar, sus ojos se desviaron hacia el techo y masculló algo sobre inversiones personales antes de cambiar abruptamente el tema. «Papá, no te preocupes tanto. Todo está bajo control», me había dicho esa noche, cortando un pedazo de carne como si nada hubiera pasado. Pero algo en su tono me inquietó profundamente. Era la misma voz que usaba cuando era niño y había roto algo valioso en la casa, esa mezcla de culpabilidad y desafío que conocía tan bien. Carla, por el contrario, había tomado un camino completamente diferente. A los 32 años, trabajaba como arquitecta en una firma independiente, había comprado su propio departamento con su salario y visitaba nuestra casa cada domingo para almorzar con nosotros. Nunca pedía dinero, nunca se quejaba de su situación, y siempre preguntaba cómo podía ayudar con el negocio familiar. «Papá, si algún día necesitas que revise los planos de algún proyecto, cuenta conmigo», me decía con esa sonrisa sincera que me recordaba tanto a su madre. La diferencia entre mis dos hijos era abismal, como si hubieran sido criados en familias completamente distintas. Mientras Carla se había forjado su propio camino con determinación y humildad, Renato parecía creer que el mundo le debía todo simplemente por existir. Sus gastos aumentaban cada mes: restaurantes caros, viajes a Cancún con amigos que jamás trabajaban, ropa de diseñador que costaba más que el salario mensual de Elvira. En abril, la situación empeoró considerablemente. Simón, nuestro contador y abogado de confianza desde hace 20 años, me pidió una reunión urgente. Su rostro serio cuando entró a mi oficina me preparó para lo peor. «Rómulo, necesitamos hablar sobre Renato», comenzó, extendiendo una carpeta llena de documentos que hicieron que mi estómago se encogiera. «He estado revisando las cuentas de la empresa y encontré algunas irregularidades preocupantes». Los papeles mostraban una realidad que me partió el corazón. Renato había estado utilizando la tarjeta corporativa para gastos personales, cenas por 10,000 pesos, compras en tiendas de lujo, incluso había pagado las mensualidades de su auto deportivo con fondos de la empresa. El total ascendía a más de 200,000 pesos en los últimos 6 meses. Esto constituye malversación de fondos, Rómulo. Si fuera cualquier otro empleado, ya estaría despedido y probablemente enfrentando cargos criminales, me explicó Simón con la gravedad que la situación merecía. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, caminando por la casa como un fantasma, preguntándome dónde había fallado como padre. Paulina me encontró en la cocina, tomando té de manzanilla y mirando por la ventana hacia el jardín donde Renato había jugado de niño. «¿Qué vamos a hacer?», me preguntó, sentándose a mi lado con sus ojos hinchados de llorar. La decepción en su voz era tan profunda que sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. «Tenemos que confrontarlo», le respondí, aunque las palabras salieron de mi boca como cristales rotos. «No podemos seguir fingiendo que esto no está pasando». Pero en el fondo, parte de mí aún tenía esperanza de que hubiera una explicación razonable, de que mi hijo mayor pudiera redimirse y convertirse en el hombre que siempre creí que podía ser. La confrontación llegó una semana después. Cité a Renato en mi oficina un martes por la mañana. Cuando entró, su actitud despreocupada me confirmó que no tenía idea de por qué estaba ahí. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio con esa sonrisa arrogante que últimamente había comenzado a irritarme profundamente. «¿Qué pasa, papá? ¿Todo bien?», preguntó,
jugando con su teléfono como si fuera una reunión cualquiera. Le mostré los documentos, uno por uno. Cada recibo, cada cargo, cada evidencia de su traición. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico, y finalmente a una expresión de desafío que jamás había visto en él. ¿Y qué?, me dijo, encogiéndose de hombros como si estuviéramos hablando del clima. Es dinero de la familia. Yo soy parte de esta familia, ¿no? Además, tú tienes millones. ¿Qué importan unos cuantos miles de pesos? Sus palabras me golpearon como martillazos. No había remordimiento, no había disculpas, no había reconocimiento de que había hecho algo malo. En sus ojos solo vi entitlement, esa creencia tóxica de que merecía todo sin esfuerzo alguno. Renato, le dije, tratando de mantener la calma, esto no es una broma. Has robado dinero de la empresa. Has violado mi confianza de la manera más grave posible. Se rió. Literalmente se rió en mi cara. Robado. Papá, por favor. No seas tan dramático. Cuando yo herede todo esto, ¿qué diferencia va a hacer? Su arrogancia era tan absoluta, tan completa, que por un momento me quedé sin palabras. Este no era el niño pequeño que solía sentarse en mis piernas mientras yo le leía cuentos. Este era un extraño, un parásito que había estado alimentándose de mi generosidad durante décadas. Desde ahora, tu acceso a las cuentas corporativas queda cancelado, le informé, tratando de que mi voz sonara firme a pesar de que por dentro me estaba desmoronando. Y vamos a establecer un plan de pagos para que devuelvas cada peso que has tomado. Esperaba que al menos esto lo hiciera reflexionar, que lo obligara a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero Renato simplemente se levantó de la silla, se acomodó la corbata cara que probablemente había pagado con dinero robado, y me miró con desprecio absoluto. Papá, estás cometiendo un gran error. Yo soy tu único hijo varón. Soy tu heredero. No puedes tratarme como a un empleado cualquiera. Sus palabras destilaban veneno, una amenaza apenas velada que me hizo entender que había perdido completamente a mi hijo. Esa fue la última conversación seria que tuvimos antes del Día del Padre. Durante las siguientes semanas, Renato comenzó a llegar aún más tarde al trabajo, cuando se dignaba a aparecer. Sus respuestas se volvieron cortantes, irrespetuosas, cargadas de un resentimiento que crecía día a día. Paulina intentó mediar entre nosotros, pero cada intento terminaba en discusiones más amargas. El ambiente en casa se volvió tóxico. Las cenas familiares, que antes eran momentos de conexión y alegría, se transformaron en campos de batalla silenciosos donde cada palabra podía desatar una explosión. Renato llegaba tarde a propósito, se sentaba a la mesa con cara de fastidio y respondía con monosílabos cuando alguien intentaba iniciar una conversación. Paulina hacía esfuerzos desesperados por mantener la paz, hablando del clima o de las noticias, pero la tensión era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. ¿Podrías pasarme la sal?, le preguntaba Carla a su hermano durante una de esas cenas incómodas. Renato la ignoraba completamente, como si no existiera. Yo podía ver cómo los ojos de mi hija menor se llenaban de tristeza y confusión. Ella no entendía por qué su hermano se había convertido en una persona tan cruel y amargada. Renato, tu hermana te está hablando, intervenía yo, tratando de mantener un tono neutral. Él me lanzaba una mirada llena de veneno y masculaba ¿qué?, como si le hubiera pedido que escalara el Everest. Durante este periodo, comencé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de mi hijo mayor. Sus ojos, que antes brillaban con esa chispa traviesa que había heredado de su madre, ahora parecían apagados, inyectados en sangre la mayoría de las mañanas. Llegaba a la oficina con la ropa arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y su aliento a menudo tenía ese olor agrio que solo viene después de una noche de excesos. Elvira me había comentado discretamente que había encontrado botellas vacías escondidas en su antiguo cuarto, el mismo donde había colgado sus diplomas del colegio y sus trofeos de fútbol infantil. Señor Rómulo, me dijo Elvira una tarde mientras limpiaba mi oficina en casa, estoy preocupada por el joven Renato. Anoche llegó a las 4 de la mañana, gritando por teléfono con alguien. Despertó a toda la cuadra. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sospechaba. Mi hijo estaba cayendo en un abismo de autodestrucción, y parecía estar llevándose consigo todo el respeto y la dignidad que nuestra familia había construido durante décadas. Las llamadas telefónicas misteriosas se volvieron más frecuentes. Desde mi oficina, que estaba justo arriba de la suya, podía escuchar fragmentos de conversaciones que me helaban la sangre. Te dije que tendrías el dinero esta semana. No, no puedo conseguir más ahora. Mi viejo me está vigilando como halcón. Su voz sonaba desesperada,
con matices de pánico que jamás había escuchado en él. Cuando le pregunté directamente sobre estas llamadas, me respondió con evasivas y mentiras tan obvias que era insultante para mi inteligencia. Son clientes potenciales, papá. Estoy trabajando en nuevos negocios para la empresa, me decía con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Pero yo conocía la diferencia entre una llamada de negocios y una conversación con acreedores peligrosos. El tono de súplica, la urgencia, el miedo apenas contenido, todo apuntaba a que Renato se había metido en problemas mucho más grandes de los que podía manejar. Fue en mayo cuando las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Simón me llamó un viernes por la tarde con noticias que me quitaron el sueño por varias noches. Rómulo, necesitas saber esto. He estado investigando discretamente, como me pediste, y encontré algo preocupante. Renato ha estado visitando casinos. No solo eso, sino que tiene deudas registradas con al menos 2 casas de juego importantes en la ciudad. Los documentos que Simón me mostró al día siguiente pintaban un cuadro devastador. Mi hijo había acumulado deudas por más de $500,000 en juegos de mesa y máquinas tragamonedas. Las fechas de los recibos coincidían perfectamente con los días que había faltado al trabajo, alegando reuniones con clientes o inspecciones de propiedades. Mientras yo creía que estaba aprendiendo el negocio familiar, él estaba dilapidando su futuro en mesas de póker y ruletas. Esto explica los retiros extraños de su cuenta personal, me explicó Simón, señalando los estados bancarios. Y también explica por qué comenzó a usar fondos de la empresa. Cuando se quedó sin dinero propio, recurrió a robar de la compañía para financiar su adicción. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de cemento. Mi hijo no era solo un irresponsable, era un ludópata que había cruzado la línea hacia la actividad criminal para alimentar su vicio. Esa noche confronté a Paulina con la información. Mi esposa se desplomó en el sofá de nuestra recámara, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba. ¿Cómo no me di cuenta?, repetía una y otra vez. ¿Cómo pude ser tan ciega? Yo la abracé, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi camisa, pero por dentro estaba furioso. No solo con Renato, sino conmigo mismo por haber sido tan ingenuo, por haber permitido que la situación llegara tan lejos. Tenemos que hacer algo, Rómulo, me dijo Paulina esa noche, con los ojos hinchados pero con una determinación que no había visto en semanas. No podemos dejar que se destruya completamente. Es nuestro hijo. Sus palabras me partieron el corazón porque sabía que tenía razón, pero también sabía que cada intento de ayudar a Renato había sido interpretado por él como una invitación a aprovecharse más de nuestra generosidad. Decidí darle una última oportunidad. Una oportunidad de ser honesto conmigo, de admitir sus errores y trabajar juntos para solucionarlos. Lo cité en mi oficina el lunes siguiente, y esta vez no fui solo. Simón estaba presente como testigo, y también había invitado a un especialista en adicciones que Paulina había encontrado. Mi plan era simple: confrontar a Renato con las evidencias, ofrecerle ayuda profesional, y establecer condiciones claras para su rehabilitación tanto personal como profesional. Cuando Renato entró y vio a las 3 personas esperándolo, su expresión cambió inmediatamente. La arrogancia habitual fue reemplazada por una mueca de animal acorralado. ¿Qué es esto? ¿Una intervención?, preguntó con sarcasmo, pero podía ver el nerviosismo en la manera como se movían sus manos. Se sentó en la esquina opuesta de la habitación, lo más lejos posible del resto de nosotros, como si fuéramos enemigos en lugar de personas que se preocupaban por él. Le mostré los documentos de los casinos. Le expliqué lo que sabíamos sobre sus deudas, sobre el dinero robado de la empresa, sobre las mentiras que había estado tejiendo durante meses. Con cada revelación, vi cómo su rostro se endurecía más, como si estuviera construyendo muros mentales para protegerse de la realidad que le estábamos presentando. El especialista en adicciones habló sobre programas de rehabilitación, sobre la posibilidad de superar la ludopatía con ayuda profesional y apoyo familiar. Estamos aquí porque te amamos, Renato, le dije, permitiendo que toda mi vulnerabilidad como padre se reflejara en mi voz. Queremos ayudarte a salir de este hoyo antes de que sea demasiado tarde. Pero necesitas admitir que tienes un problema y trabajar con nosotros para solucionarlo. Por un momento, solo por un instante, creí ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pensé que finalmente había tocado fondo y estaba listo para aceptar ayuda. Pero entonces sucedió algo que jamás olvidaré. Renato se levantó lentamente de su silla, nos miró a cada uno de nosotros con desprecio absoluto, y comenzó a reírse. No era una risa de alegría o nerviosismo, era una risa cruel, llena de amargura y resentimiento. ¿Saben qué?, dijo,
caminando hacia la puerta, váyanse al diablo todos ustedes. Especialmente tú, papá. Siempre has preferido a Carla. Siempre me has tratado como si fuera una decepción. Pues adivinen qué, ya no me importa lo que piensen. Se detuvo en el marco de la puerta y se volteó hacia mí con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Y sobre ese dinero que tanto les preocupa, sí, me lo gasté. Cada maldito peso. Y lo volvería a hacer. Al final del día, todo esto va a ser mío de todas formas. Ustedes están viejos, yo soy joven. El tiempo está de mi lado. Sus palabras resonaron en la oficina como disparos, y supe en ese momento que había perdido a mi hijo para siempre. Las semanas que siguieron a esa confrontación fueron las más difíciles de mi vida matrimonial. Paulina cayó en una depresión profunda que la tenía llorando a todas horas, mientras yo me debatía entre la ira y una tristeza aplastante que me hacía cuestionar cada decisión que había tomado como padre. Renato desapareció por 5 días completos sin dar explicaciones. No respondía llamadas, no llegó al trabajo, y cuando finalmente regresó a casa, lo hizo acompañado de 2 hombres que claramente no eran el tipo de personas que yo quería cerca de mi familia. Papá, te presento a mis socios, me dijo con una sonrisa burlona cuando los encontré en la sala de estar, bebiendo mi whisky como si fueran dueños del lugar. Los 2 individuos lucían tatuajes en las manos y cadenas de oro que probablemente costaban más que el salario anual de un trabajador honesto. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en la cara, me miró de arriba abajo como evaluando cuánto dinero tenía en los bolsillos. El otro, más delgado pero igualmente intimidante, sonreía mostrando dientes dorados que brillaban bajo la luz del candelabro. Mucho gusto, don Rómulo, dijo el corpulento, extendiendo una mano que yo me negué a estrechar. Su hijo nos ha hablado mucho de usted. Dice que es un hombre muy exitoso, muy próspero. Su tono era aparentemente respetuoso, pero había una amenaza implícita en cada palabra que pronunciaba. Paulina apareció en la entrada de la sala, vio la escena y se retiró inmediatamente, pero no antes de que yo pudiera ver el terror en sus ojos. Renato, necesito hablar contigo. A solas, le dije, manteniendo mi voz firme a pesar de que por dentro estaba hirviendo de indignación. ¿Cómo se atrevía a traer a esos delincuentes a nuestra casa, al lugar donde su madre había criado a sus hijos con tanto amor y dedicación? Mis amigos pueden esperar aquí, respondió él, sirviendo más whisky en los vasos como si fuera el anfitrión de su propia casa. De hecho, tienen algo importante que discutir contigo. El tipo de los dientes dorados se inclinó hacia adelante en su silla. Verá, don Rómulo, su hijo Renato nos debe una cantidad considerable de dinero. Hemos sido muy pacientes con él, pero nuestra paciencia tiene límites. Sus palabras fueron pronunciadas con una calma que era 1000 veces más aterradora que los gritos. Entendemos que usted es un hombre de negocios exitoso, y estamos seguros de que puede ayudar a su hijo a cumplir con sus obligaciones. La cantidad que mencionaron me dejó sin aliento, 800,000 pesos. Casi 1 millón de pesos que mi hijo debía a estos prestamistas que claramente no aceptarían excusas ni planes de pago. Mi hijo es un adulto responsable de sus propias decisiones, les respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo. Sus deudas son asunto suyo, no mío. El corpulento intercambió una mirada significativa con su compañero, y supe que acababa de firmar una declaración de guerra. Papá, no seas ridículo, intervino Renato, y por primera vez en semanas pude detectar miedo genuino en su voz. Son solo 800,000 pesos. Para ti es dinero de bolsillo. Págales y ya, no hagas esto más complicado de lo necesario. Su súplica disfrazada de orden me confirmó lo que ya sospechaba. Había apostado con dinero que no tenía, confiando en que yo vendría a rescatarlo como siempre lo había hecho. Retírense de mi casa inmediatamente, les dije a los prestamistas, caminando hacia el teléfono. Y si vuelven a poner un pie en esta propiedad, llamaré a la policía. El tipo de los dientes dorados se rió con una carcajada que me erizó la piel. Don Rómulo, usted no entiende cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. La policía no puede protegerlo las 24 horas del día. Esperamos tener noticias suyas muy pronto. Se fueron, pero no antes de darle a Renato unas palmaditas en el hombro que parecían más una amenaza que un gesto amistoso. Tienes una semana más, hermano. Después de eso, las cosas se van a poner feas. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó en la casa era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Renato se quedó de pie en medio de la sala, mirando el suelo como un niño pequeño que acababa de ser regañado. ¿En qué te has convertido?, le pregunté, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por mantener la compostura.
¿Cómo llegaste a este punto? ¿Cómo es posible que mi hijo, el niño que solía construir castillos de arena conmigo en Acapulco, ahora esté mezclado con criminales? Esperaba que al menos ahora, enfrentado con la realidad de su situación, mostrara algo de remordimiento o pidiera ayuda genuinamente. Pero Renato levantó la cabeza y me miró con esos ojos que ya no reconocía como los de mi hijo. Esto es tu culpa, me dijo con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Si me hubieras dado el dinero cuando te lo pedí civilizadamente, nada de esto habría pasado. Pero no, tenías que hacerte el moral, el padre perfecto que enseña lecciones de vida. Pues aquí tienes tu lección, a veces las consecuencias de tus acciones afectan a toda la familia. Sus palabras fueron como bofetadas. No solo no se arrepentía de haber traído amenazas a nuestra casa, sino que me culpaba a mí por la situación. Renato, escúchame muy bien, le dije, acercándome hasta quedar frente a él. Yo no voy a pagar tus deudas de juego. No voy a recompensar tu irresponsabilidad salvándote las consecuencias de tus decisiones. Si quieres salir de este problema, vas a tener que encontrar la manera de hacerlo tú mismo. Se rió con esa risa amarga que había desarrollado recientemente. Perfecto, papá, perfecto. Pero cuando esos tipos regresen y no sea solo para hablar, acuérdate de que tuviste la oportunidad de evitarlo. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo en el primer escalón. Y otra cosa, no me vengas con sermones sobre responsabilidad cuando tú me criaste creyendo que siempre habría dinero disponible para solucionar cualquier problema. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en mi oficina, repasando cada decisión que había tomado como padre. ¿Había sido demasiado permisivo? ¿Había malcriado a Renato al darle todo lo que quería sin enseñarle el valor del trabajo duro? Paulina encontró allí a las 6 de la mañana, mirando por la ventana hacia el jardín donde mis hijos habían jugado cuando eran pequeños e inocentes. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó, sentándose en el brazo de mi sillón. Su rostro mostraba las marcas de una noche en vela, con ojeras profundas y líneas de preocupación que parecían haberse profundizado de la noche a la mañana. No puedo vivir con miedo en mi propia casa, Rómulo. No puedo estar preguntándome si esos hombres van a regresar, si van a lastimarnos. No van a lastimarnos, le aseguré, aunque no estaba completamente convencido de mis propias palabras. Pero tampoco voy a ceder al chantaje. Si pago estas deudas, Renato va a interpretar eso como una luz verde para seguir apostando, para seguir metiéndose en problemas cada vez más grandes. Tenemos que establecer límites claros, aunque sea doloroso. Paulina asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Como madre, su instinto era proteger a su hijo sin importar las consecuencias. Como esposa, confiaba en mi juicio. La tensión entre estos dos impulsos la estaba destrozando por dentro. ¿Y si realmente le hacen daño?, susurró, vocalizando el miedo que ambos llevábamos dentro. ¿Y si nuestra decisión de no pagar resulta en algo terrible? Entonces Renato tendrá que vivir con las consecuencias de sus acciones, respondí, aunque las palabras me salieron como cristales rotos. No podemos seguir rescatándolo indefinidamente. En algún momento, tiene que aprender que cada decisión tiene consecuencias, y que papá y mamá no siempre van a estar ahí para arreglar sus errores. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Cada ruido extraño en la noche me hacía saltar de la cama. Cada llamada telefónica me ponía los nervios de punta. Contraté seguridad privada para vigilar la casa, y cambié todas las cerraduras para asegurarme de que Renato no pudiera dar acceso a sus amigos sin nuestro conocimiento. La casa que una vez había sido nuestro santuario se había convertido en una fortaleza sitiada. Renato comenzó a comportarse como un extraño en su propia casa. Llegaba a altas horas de la madrugada, evitaba el contacto visual con nosotros, y cuando hablaba, lo hacía con un tono hostil que me recordaba a un adolescente rebelde, excepto que este era un hombre de 35 años que había perdido completamente el rumbo. Sus apariciones en la oficina se volvieron cada vez más esporádicas hasta que finalmente dejó de presentarse por completo. Cuando le pregunté a su asistente, me dijo que había recibido instrucciones de cancelar todas sus citas indefinidamente. Una mañana encontré a Elvira llorando en la cocina mientras preparaba el desayuno. ¿Qué pasa, Elvira? ¿Estás bien?, le pregunté, genuinamente preocupado por la mujer que había sido como una segunda madre para mis hijos. Se secó las lágrimas con su delantal y me miró con esos ojos cansados que habían visto crecer a mi familia durante 15 años. Señor Rómulo, anoche el joven Renato trajo a unos hombres muy feos a la casa. Estaban hablando en voz baja en el jardín, pero los escuché mencionar dinero y amenazas. Su relato me confirmó mis peores temores.
Renato no solo había ignorado mi advertencia de no traer más criminales a nuestra propiedad, sino que ahora estaba usando nuestra casa como punto de encuentro para sus negocios turbios. Me dijeron que no le contara nada a usted, señor, pero yo no puedo quedarme callada. Esta es una casa de familia, no un lugar para maleantes, continuó Elvira, su voz temblando de indignación y miedo. Hiciste bien en contármelo, Elvira. Esto no puede continuar, le aseguré, aunque por dentro estaba hirviendo de rabia. Mi propio hijo había cruzado todas las líneas del respeto y la decencia. No solo había puesto en peligro a su familia, sino que ahora también estaba intimidando a los empleados que nos habían servido fielmente durante años. Era el colmo de la degradación moral. Decidí que era momento de tomar medidas drásticas. Esa misma tarde, llamé a Simón y le pedí que preparara documentos para cambiar mi testamento. ¿Estás seguro de esto, Rómulo?, me preguntó mi viejo amigo, con esa preocupación genuina que solo viene de décadas de amistad. Una vez que hagas esto, no habrá vuelta atrás. Renato quedará completamente fuera de la herencia. Más seguro que nunca, le respondí, firmando cada documento con mano firme. Mi hijo ha demostrado que no es digno de la responsabilidad que implica manejar esta fortuna. Si no puede respetar a su propia familia, ¿cómo va a respetar el legado que tanto trabajo nos costó construir? Los papeles que firmé esa tarde redistribuían mis $2 millones entre Paulina, Carla, algunas organizaciones benéficas y un fondo para empleados de la empresa. Renato no recibiría ni un solo peso. Pero no me detuve ahí. También preparé documentos para removerlo oficialmente de la empresa. Su comportamiento errático, las faltas injustificadas y el robo de fondos corporativos eran más que suficientes justificación legal para despedirlo sin liquidación. Quiero que esto sea completamente legal e irreversible, le instruí a Simón. No quiero que en el futuro pueda reclamar que fue tratado injustamente. El momento de la verdad llegó más pronto de lo esperado. Fue un sábado por la tarde cuando Renato apareció en casa acompañado nuevamente de sus socios. Esta vez no se molestaron en ser corteses. Entraron como si fueran los dueños del lugar, se sirvieron bebidas de mi bar, y se instalaron en la sala como si fuera su oficina personal. El mensaje era claro, ya no respetaban ni mi autoridad como padre ni mi propiedad como dueño de casa. Papá, mis amigos y yo hemos estado hablando, comenzó Renato, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Hemos llegado a un acuerdo que va a beneficiar a todos. Tú me prestas el dinero que necesito para saldar mis deudas, y a cambio, yo te firmo un pagaré con intereses razonables. Es una transacción comercial simple, limpia, profesional. Los dos criminales asintieron como si fuera la propuesta más lógica del mundo. Su hijo es muy inteligente, don Rómulo, dijo el corpulento, masticando un cigarro que había encendido sin pedir permiso. Esta es una oportunidad para resolver todo civilizadamente. Todos ganamos, nadie sale lastimado. La amenaza implícita en sus palabras era tan obvia que hasta un niño la habría entendido. La respuesta es no, les dije sin vacilar. No voy a financiar la adicción de mi hijo, y no voy a ceder ante amenazas en mi propia casa. Les doy 5 minutos para retirarse voluntariamente antes de que llame a la policía. Mi mano se movió hacia el teléfono, pero el tipo de los dientes dorados se levantó de su asiento con una sonrisa que me heló la sangre. Don Rómulo, creo que no está entendiendo la seriedad de la situación, dijo, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde Paulina estaba regando sus rosas. Sería una lástima que algo le pasara a su hermosa esposa. O a su hija Carla. Las cosas malas pueden pasar cuando menos se esperan. Sus palabras fueron pronunciadas con una calma casual que las hacía 1000 veces más terroríficas. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. Este criminal acababa de amenazar directamente a mi familia en mi propia casa, y mi hijo estaba ahí sentado como si nada estuviera pasando. Renato, le dije, sin quitar los ojos de encima al amenazante, tienes 10 segundos para pedirles a tus amigos que se retiren, o voy a llamar a la policía y voy a presentar cargos por extorsión y amenazas. Papá, no seas dramático, respondió Renato, pero por primera vez pude detectar nerviosismo en su voz. Nadie está amenazando a nadie. Solo estamos teniendo una conversación de negocios entre adultos. Pero sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, y vi cómo se mordía el labio inferior, un tic nervioso que había tenido desde niño cuando mentía. La conversación terminó, declaré, levantándome de mi silla y caminando hacia el teléfono. O se van por las buenas, o se van por las malas, pero se van ahora mismo. Marqué el número de emergencias, pero antes de que pudiera completar la llamada, el corpulento me arrebató el auricular de las manos y lo estrelló contra la pared.
Grave error, don Rómulo, me dijo, acercándose tanto que pude oler su aliento a alcohol y tabaco. Muy grave error. Ahora las cosas van a ponerse interesantes. Hizo una seña a su compañero, quien se dirigió hacia la escalera como si conociera perfectamente la distribución de la casa. Mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que probablemente Renato les había dado un tour completo de la propiedad, incluyendo donde dormíamos Paulina y yo. No se atrevan a subir a esa escalera, grité, pero el tipo ya había comenzado a ascender los escalones. Corrí tras él, pero el corpulento me bloqueó el paso con un brazo que parecía un tronco de árbol. Tranquilo, don Rómulo. Solo queremos asegurarnos de que entienda la gravedad de la situación. Su esposa está arriba, ¿verdad? Sería bueno conocerla. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo el miedo o la rabia, era la comprensión absoluta de que mi hijo había cruzado la línea definitiva. No solo había puesto en peligro su propia vida con sus decisiones irresponsables, sino que ahora había puesto directamente en peligro a su madre. Era una traición tan profunda, tan imperdonable, que supe que jamás podría perdonársela. Renato, grité con una voz que no reconocí como mía. Detén esto ahora mismo. Es tu madre. Pero cuando me volteé hacia él, lo que vi me partió el corazón para siempre. Mi hijo estaba sentado en el sofá, mirándose las uñas, completamente indiferente al hecho de que había permitido que criminales amenazaran a la mujer que le dio la vida. Es solo teatro, papá, me dijo Renato sin levantar la vista, como si estuviéramos discutiendo sobre qué programa ver en televisión. Nadie va a lastimar a mamá. Solo necesitan que entiendas que esto es serio. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Mi propio hijo, la persona que había cargado en mis brazos cuando era bebé, que había consolado cuando tuvo pesadillas, que había aplaudido en cada graduación, ahora estaba usando a su propia madre como moneda de cambio en una transacción criminal. El sonido de los pasos en el piso superior me sacó de mi estado de shock. Pude escuchar la voz asustada de Paulina preguntando ¿quién es usted? ¿Qué hace en mi casa? Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me daría un infarto. En 40 años de matrimonio, jamás había visto miedo genuino en los ojos de mi esposa, y ahora mi hijo era directamente responsable de ese terror. Suélteme ahora mismo o grito, escuché decir a Paulina desde arriba, y esas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Me zafé del brazo del corpulento con una energía que no sabía que tenía a los 65 años y corrí hacia las escaleras. Si le ponen una mano encima a mi esposa, los mato, grité, subiendo los escalones de 2 en 2. Encontré al criminal en el pasillo, parado frente a la puerta de nuestra recámara, pero Paulina había tenido la inteligencia de encerrarse con llave. Señora, solo queremos hablar, decía el tipo con esa voz melosa que usaba para disfrazar sus amenazas. Abra la puerta para que podamos tener una conversación civilizada sobre la situación de su hijo. Aléjese de esa puerta inmediatamente, le ordené, interponiéndome entre él y la recámara. Era más joven que yo, más fuerte, probablemente armado, pero en ese momento no me importaba nada más que proteger a mi esposa. Paulina, quédate ahí adentro y llama a la policía desde el teléfono de la recámara. El criminal se rió con esa risa siniestra que parecía ser su marca registrada. Don Rómulo, usted es muy valiente para su edad. Pero esto se puede resolver muy fácilmente. Su hijo nos debe dinero, usted tiene dinero, nosotros necesitamos que esas dos cosas se conecten. Es matemática básica. Comenzó a caminar hacia mí con pasos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa. La única matemática que importa aquí es que son 2 contra 1, y yo conozco cada centímetro de esta casa, le respondí, retrocediendo hacia la escalera. Mi plan era simple, hacer que me siguiera lejos de Paulina y crear suficiente ruido para que los vecinos se dieran cuenta de que algo estaba mal. Y otra cosa, en este barrio, la policía responde en menos de 5 minutos. 5 minutos es mucho tiempo, don Rómulo, replicó, acelerando el paso. Muchas cosas pueden pasar en 5 minutos. Pero entonces escuchamos el sonido que cambió todo, sirenas de policía acercándose rápidamente. Paulina había logrado hacer la llamada, y las autoridades ya venían en camino. La expresión del criminal cambió inmediatamente de confianza a pánico. Carlos, vámonos, gritó hacia abajo. La policía viene en camino. El corpulento apareció al pie de la escalera con Renato detrás de él. Mi hijo lucía pálido como un fantasma, finalmente consciente de que su juego había llegado demasiado lejos. Los dos criminales corrieron hacia la puerta trasera, pero antes de salir, el de los dientes dorados se volteó hacia mí con una sonrisa que prometía venganza.
Esto no termina aquí, don Rómulo. Su hijo nos debe dinero, y nosotros siempre cobramos nuestras deudas. Si no es con su dinero, será de otra manera. Sus palabras resonaron en la casa como una maldición mientras desaparecían por el jardín trasero. En cuestión de segundos, habían saltado la cerca y se habían esfumado como ratas en la oscuridad. Las patrullas llegaron 3 minutos después, llenando nuestra calle residencial con luces rojas y azules que nunca pensé que vería frente a mi casa. Los oficiales tomaron nuestras declaraciones, registraron la propiedad, y nos aseguraron que aumentarían las rondas de vigilancia en el área. Pero todos sabíamos que era poco más que un gesto simbólico. Este tipo de criminales sabía cómo evitar a la policía. Paulina bajó de la recámara cuando los oficiales se fueron, temblando como una hoja al viento. Me abrazó con una fuerza desesperada, y pude sentir como todo su cuerpo se estremecía de trauma. Rómulo, no puedo vivir así, me susurró al oído. No puedo estar en mi propia casa con miedo de que esos hombres regresen. Tenemos que hacer algo. Renato había permanecido en silencio durante toda la interacción con la policía, sentado en una esquina como un niño castigado. Cuando los oficiales le preguntaron sobre su relación con los intrusos, había murmurado algo sobre conocidos del trabajo y malentendidos comerciales. Mentiras obvias que no engañaron a nadie, pero tampoco había evidencia suficiente para arrestarlo. Cuando finalmente nos quedamos solos los tres, el silencio en la casa era tan pesado que parecía sólido. Paulina se había ido a la cocina a preparar té, más por necesidad de hacer algo con las manos que por sed. Renato seguía sentado en el mismo lugar, mirando el suelo como si las respuestas a sus problemas estuvieran escritas en las baldosas. Renato, le dije finalmente, con una voz que salió más cansada que enojada. Quiero que me mires a los ojos y me digas si realmente entiendes lo que pasó aquí hoy. Levantó la cabeza lentamente, y por primera vez en meses pude ver algo parecido a arrepentimiento en su expresión. Pero también había desafío, como si parte de él aún creyera que yo era el responsable de la situación. Papá, yo no sabía que iban a hacer eso, comenzó, pero su voz carecía de convicción. Les dije que solo vinieran a hablar contigo, a explicarte la situación. No era mi intención que amenazaran a mamá. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera estado preparando esa explicación desde que escuchó las sirenas. No era tu intención, repetí, dejando que la incredulidad se filtrara en mi voz. Renato, trajiste criminales armados a nuestra casa. Les diste acceso a la propiedad donde vive tu madre. Les permitiste amenazarnos, intimidarnos, aterrorizarnos. Y me dices que no era tu intención. Se levantó del sofá con movimientos bruscos, esa agitación nerviosa que había desarrollado en las últimas semanas. Todo esto podría haberse evitado si simplemente me hubieras dado el dinero, explotó, y ahí estaba otra vez, la transferencia de culpa que se había vuelto su especialidad. 800,000 pesos no son nada para ti, pero preferiste hacer tu teatro moral y mirar cómo se salía de control. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía en mi corazón, Renato estaba perdido para siempre. No había arrepentimiento genuino, no había comprensión del daño que había causado, no había reconocimiento de que había cruzado líneas imperdonables. En su mente retorcida, yo seguía siendo el villano de la historia por negarme a financiar su autodestrucción. Tienes razón en una cosa, le dije, caminando hacia mi oficina. Esto se va a resolver esta noche. Abrí la caja fuerte y saqué los documentos que Simón había preparado. Los cambios al testamento, los papeles de despido, toda la documentación que oficializaba el fin de su relación con nuestra familia y nuestra empresa. ¿Qué es eso?, preguntó, siguiéndome hacia la oficina con curiosidad genuina. Cuando puse los documentos sobre mi escritorio, su expresión cambió de confusión a alarma. Renato Herrera, por medio de este documento queda oficialmente removido del testamento de Rómulo Herrera. Comencé a leer en voz alta. Todos los bienes, propiedades y activos financieros anteriormente destinados al mencionado quedan redistribuidos. Vi cómo el color se drenaba de su rostro mientras procesaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Papá, no puedes hacer esto, murmuró, arrebatándome los papeles de las manos. Sus ojos escanearon frenéticamente los documentos, buscando alguna manera de que fuera una broma cruel. Los $2 millones, mi herencia, mi futuro. Tu futuro lo destruiste tú mismo, le respondí con una calma que me sorprendió. Cada decisión irresponsable, cada mentira, cada acto de desrespeto hacia tu familia te trajo a este momento. Y hoy, cuando permitiste que criminales amenazaran a tu madre en su propia casa, sellaste tu destino para siempre.
Los documentos temblaron en las manos de Renato como hojas en una tormenta. Pude ver cómo sus ojos se movían frenéticamente de línea en línea, leyendo cada palabra que certificaba oficialmente su caída en desgracia. «Esto no puede ser legal», murmuró, su voz quebrándose por primera vez en años. «No puedes simplemente eliminarme de la herencia. Soy tu hijo, tengo derechos». Simón se aseguró de que todo fuera completamente legal, le informé, observando cómo la realidad comenzaba a penetrar en su mente. «También encontrarás ahí tu carta de despido de Herrera Propiedades. Efectiva inmediatamente. Tienes hasta el viernes para recoger tus pertenencias personales de la oficina». Cada palabra que pronunciaba era como clavar un clavo en el ataúd de nuestra relación padre-hijo. «No puedes hacerme esto», gritó, arrojando los papeles al suelo con violencia. «He trabajado en esa empresa toda mi vida. Es mi empresa tanto como tuya». Su arrebato de cólera me recordó a las rabietas que hacía cuando era niño, excepto que ahora era un hombre adulto que acababa de perder una fortuna por su propia estupidez. «¿Trabajado?», repetí con una risa amarga. «Renato, en los últimos 6 meses has faltado más días de los que has asistido. Has robado dinero de las cuentas corporativas. Has usado recursos de la empresa para financiar tu adicción al juego. Si fueras cualquier otro empleado, estarías en la cárcel». Mi voz se elevó a pesar de mis intentos por mantener la calma. Se dejó caer en la silla frente a mi escritorio, cubriéndose la cara con las manos. Por un momento, pensé que finalmente se había quebrado, que al fin iba a mostrar algo de arrepentimiento genuino. Pero cuando levantó la cabeza, lo que vi en sus ojos no era contrición sino una rabia fría y calculada que me heló hasta los huesos. «Está bien, papá», dijo con una voz peligrosamente tranquila. «Si así es como quieres jugar, entonces vamos a jugar. Pero recuerda que yo conozco todos los secretos sucios de esta familia y de esta empresa. Conozco las esquinas que has cortado, los favores que has pedido, las reglas que has doblado para construir tu imperio honesto, punto». Sus palabras fueron como puñaladas. No solo había perdido a mi hijo, sino que ahora se estaba convirtiendo en mi enemigo, amenazando con usar información confidencial contra mí. «¿Me estás chantajeando, Renato?», le pregunté, aunque la respuesta era obvia por la sonrisa cruel que se extendía por su rostro. «Te estoy dando una oportunidad de reconsiderar tus decisiones», respondió, reacomodándose en la silla como si hubiera recuperado el control de la situación. «Restabléceme en el testamento, devuélveme mi trabajo, y nadie tiene que enterarse de esas pequeñas irregularidades fiscales que descubrí en los archivos el año pasado». Era increíble. Incluso enfrentado con la pérdida total de su herencia, Renato seguía buscando maneras de manipular la situación a su favor. No había aprendido nada. No había crecido nada. Era el mismo niño mimado y manipulador que siempre había sido, solo que ahora con las herramientas de un adulto y la moral de un criminal. «La respuesta sigue siendo no», le dije, levantándome de mi silla. «Y en cuanto a tus amenazas, te invito a que hagas lo que creas conveniente. Mi conciencia está tranquila con respecto a todos mis negocios». Era cierto. Podría haber sido agresivo en mis estrategias comerciales, pero jamás había hecho nada ilegal o genuinamente deshonesto. «Vamos a ver qué tan tranquila está tu conciencia cuando toda la ciudad sepa sobre tus tratos con el concejal Mendoza», replicó, jugando lo que obviamente consideraba su carta ganadora. «O sobre esos pagos mensuales a la oficina de permisos que aparecen como consultoría en los libros». Me reí genuinamente por primera vez en semanas. «Renato, el concejal Mendoza es mi cuñado. Los pagos de consultoría son exactamente eso, honorarios legales por asesoría en regulaciones urbanas. Todo está debidamente documentado y reportado a Hacienda». Su expresión de triunfo se desvaneció gradualmente mientras se daba cuenta de que había jugado mal sus cartas. «Además», continué, ¿realmente crees que alguien va a tomar en serio las acusaciones de un ludópata que fue despedido por robar dinero de la empresa familiar? Tu credibilidad no es exactamente impecable en este momento». Pude ver cómo la realidad de su situación comenzaba a penetrar en su mente. Paulina apareció en la puerta de la oficina, habiendo escuchado parte de la conversación desde la cocina. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que había tenido cuando decidimos hipotecar nuestra primera casa para comprar nuestra primera propiedad de inversión: miedo al futuro, pero convicción absoluta de que estábamos tomando la decisión correcta. «Renato», le dijo con una voz que temblaba ligeramente, «eres mi hijo y siempre te voy a amar. Pero lo que pasó hoy fue imperdonable. Trajiste peligro a nuestra casa, amenazaste la seguridad de tu propia familia.
No puedo seguir fingiendo que esto es solo una mala racha que vas a superar. ¿Tú también, mamá?, preguntó Renato, y por primera vez pude detectar dolor genuino en su voz. ¿También me vas a abandonar? Sus palabras estaban cargadas de autocompasión, pero también había una vulnerabilidad ahí que no había visto en meses. No te estamos abandonando, respondió Paulina, acercándose para poner una mano en su hombro. Te estamos obligando a enfrentar las consecuencias de tus acciones. Si realmente quieres cambiar, si genuinamente quieres recuperar nuestra confianza, va a tener que ser por tus propios méritos, no porque te rescatemos una vez más. Renato se sacudió para quitarse la mano de su madre, ese gesto de rechazo que me dolió más que cualquier insulto que hubiera podido lanzarme. No me vengan con sermones sobre méritos y consecuencias, escupió. Ustedes me criaron creyendo que siempre habría dinero disponible, que siempre habría una red de seguridad. Y ahora, cuando más los necesito, me dan la espalda. Te dimos la espalda cuando trajiste criminales a amenazar a tu madre, le recordé, sintiendo como la paciencia finalmente se me agotaba. Te dimos la espalda cuando decidiste que robar de la empresa familiar era aceptable. Te dimos la espalda cuando elegiste las drogas, el alcohol y el juego por encima de tu propia familia. Se levantó de la silla tan bruscamente que la volcó. Perfecto, gritó, dirigiéndose hacia la puerta. Perfecto. Pero cuando esos hombres regresen, y van a regresar, no vengan llorando conmigo. Ustedes decidieron que prefieren sus principios morales a la seguridad de su familia. Renato, espera, lo llamó Paulina, pero él ya estaba saliendo de la oficina. Escuchamos sus pasos pesados en las escaleras, el sonido de cosas siendo arrojadas en su habitación, y finalmente la puerta principal cerrándose con tanta fuerza que las ventanas temblaron. Paulina y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de pasar. Habíamos perdido a nuestro hijo mayor, pero también habíamos recuperado nuestra paz mental y nuestra seguridad. Era un intercambio doloroso, pero necesario. ¿Crees que hicimos lo correcto?, me preguntó Paulina finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la pregunta que ambos nos haríamos durante las próximas semanas, pero en mi corazón sabía la respuesta. Hicimos lo único que podíamos hacer, le respondí, abrazándola con fuerza. No podemos seguir siendo rehenes de sus malas decisiones. En algún momento, amor duro significa exactamente eso, ser duros porque amamos. Esa noche dormimos mejor de lo que habíamos dormido en meses, a pesar de todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvimos que preguntarnos qué nueva crisis traería Renato al día siguiente. La incertidumbre había sido reemplazada por una claridad dolorosa pero liberadora. Al día siguiente, contraté más seguridad privada y cambié todos los códigos de acceso a la empresa. También le pedí a Carla que viniera a almorzar para contarle lo que había pasado. Merecía saber la verdad sobre su hermano y sobre los cambios en el testamento que la beneficiaban directamente. Carla llegó el domingo por la tarde, como había estado haciendo religiosamente durante años. Pero esta vez, en lugar de encontrar la mesa puesta para el almorzar familiar habitual, se encontró con Paulina y conmigo sentados en la sala con expresiones serias que inmediatamente la pusieron en alerta. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Renato?, preguntó, dejando su bolso en la entrada y acercándose con esa preocupación genuina que siempre había caracterizado a mi hija menor. Siéntate, mi amor, le dijo Paulina, palmeando el sofá a su lado. Tenemos que contarte algunas cosas que han estado pasando. Durante la siguiente hora, le relatamos todo, las deudas de juego, el robo del dinero corporativo, las amenazas de los criminales, y finalmente la decisión de removerlo del testamento y de la empresa. Carla escuchó en silencio, su expresión pasando del shock a la tristeza, y finalmente a una resignación que me partió el corazón. Sabía que algo estaba mal, murmuró cuando terminamos. Las últimas veces que vine, Renato se comportaba muy extraño. Evitaba hablar conmigo, se iba cuando yo llegaba, y cuando mamá mencionaba problemas en el trabajo, él cambiaba el tema inmediatamente. ¿Por qué no nos dijiste nada?, le preguntó Paulina, tomando la mano de su hija. Tal vez si hubiéramos sabido que tú también habías notado cambios. Pero Carla negó con la cabeza, interrumpiendo gentilmente a su madre. No era mi lugar, mamá. Renato es mi hermano mayor, y ustedes son sus padres. Pensé que si había problemas, ustedes lo sabrían y lo manejarían. Jamás imaginé que fuera algo tan serio como esto. Sus palabras estaban cargadas de culpa que no merecía sentir. Carla, quiero que sepas que los cambios en el testamento te benefician directamente, le expliqué, mostrándole los documentos relevantes. La porción que anteriormente correspondía a Renato ahora está dividida entre tú,
tu madre, algunas organizaciones benéficas y un fondo para los empleados de la empresa. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas mientras procesaba la información. Papá, esto no se siente bien, me dijo con voz quebrada. No quiero beneficiarme del sufrimiento de mi hermano. Sé que ha hecho cosas terribles, pero sigue siendo mi hermano. Su reacción me confirmó una vez más que habíamos criado al menos a una hija con valores sólidos y un corazón compasivo. Carla, esto no es sobre castigar a Renato para beneficiarte a ti, le expliqué pacientemente. Esto es sobre asegurarme de que mi fortuna vaya a personas que la van a usar responsablemente, que van a honrar el trabajo que tu madre y yo hemos puesto para construirla. Renato demostró que no es una de esas personas. Pasamos el resto de la tarde hablando sobre el futuro. Carla insistió en que si algún día Renato demostraba un cambio genuino, deberíamos reconsiderar nuestra posición. Las personas pueden cambiar, papá, me dijo con esa esperanza inquebrantable que solo tienen los jóvenes. Tal vez esto sea exactamente lo que necesitaba para tocar fondo y comenzar a reconstruir su vida. Quería creer en las palabras de mi hija, pero 40 años de experiencia me habían enseñado que el cambio genuino requiere más que circunstancias difíciles, requiere un reconocimiento interno de los errores cometidos y una voluntad real de hacer las cosas de manera diferente. Hasta ahora, Renato había demostrado lo contrario en cada oportunidad. Las siguientes 2 semanas pasaron en una calma relativa. Renato no intentó contactarnos, no apareció por la empresa, y no tuvimos más visitas de sus socios comerciales. Comencé a preguntarme si tal vez había encontrado otra manera de resolver sus problemas, o si simplemente había aceptado su nueva realidad y estaba tratando de reconstruir su vida independientemente. Esa ilusión se hizo pedazos un martes por la mañana cuando Simón me llamó con noticias alarmantes. Rómulo, necesitas saber esto inmediatamente. Renato ha estado contactando a varios de nuestros clientes importantes, ofreciéndoles información privilegiada sobre supuestas irregularidades en nuestros contratos a cambio de dinero. Mi estómago se hundió. No solo mi hijo estaba tratando de extorsionar a la empresa familiar, sino que estaba poniendo en riesgo relaciones comerciales que habían tomado décadas construir. ¿Alguno de los clientes ha mordido el anzuelo?, pregunté, aunque temía la respuesta. La mayoría lo han reportado directamente conmigo o contigo, mostrando lealtad a la empresa, respondió Simón. Pero hay rumores de que al menos 2 o 3 están considerando distanciarse de nosotros hasta que esto se resuelva. No quieren verse envueltos en controversias, reales o fabricadas. Era exactamente lo que había temido. Renato no se había rendido, simplemente había cambiado de táctica. Si no podía conseguir dinero a través de la manipulación emocional o el chantaje directo, estaba dispuesto a destruir el negocio familiar para forzarnos a negociar. Era una estrategia de tierra quemada que confirmaba hasta qué punto había caído moralmente. Simón, prepara una demanda por difamación y extorsión, le instruí. Quiero que esto pare inmediatamente, y quiero que haya consecuencias legales reales para estas acciones. Ya no era solo una cuestión familiar, era un ataque directo contra todo lo que había construido durante mi vida. Rómulo, ¿estás seguro? Una vez que presentemos cargos criminales contra tu propio hijo, no habrá vuelta atrás, me advirtió Simón con la seriedad que merecía la situación. Esto va a ser muy público, muy doloroso, y va a afectar tanto a tu familia como a tu reputación empresarial. Ya no hay vuelta atrás de todas formas, le respondí con una tristeza profunda. Renato hizo esa decisión por mí cuando eligió atacar a la empresa. No puedo permitir que destruya el trabajo de 40 años porque no puede aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Esa tarde, llamé a una reunión familiar con Paulina y Carla para informarles sobre la decisión de presentar cargos legales. Paulina rompió en llanto cuando le expliqué la situación, no por sorpresa sino por la confirmación final de que habíamos perdido completamente a nuestro hijo mayor. ¿Realmente no hay otra manera?, preguntó Carla, aún aferrándose a la esperanza de una resolución pacífica. ¿No podríamos intentar hablar con él una vez más, hacerle entender el daño que está causando? Su compasión hacia su hermano era admirable, pero también ingenua. Carla, he tratado de hablar con tu hermano durante meses, le expliqué con paciencia. Cada conversación terminó con él culpándome a mí por sus problemas, amenazándome, o tratando de manipular la situación a su favor. En ningún momento he visto arrepentimiento genuino o voluntad de cambio. Además, agregó Paulina, secándose las lágrimas, ya no es solo sobre nosotros como familia. Está tratando de destruir el negocio que nos ha dado sustento durante décadas, que emplea a 23 familias. No podemos permitir que su venganza personal afecte a personas inocentes.
Era cierto. La empresa que habíamos construido no era solo nuestra fuente de ingresos, era el sustento de arquitectos, ingenieros, secretarias, contadores y trabajadores de construcción que habían confiado en nosotros durante años. Permitir que Renato destruyera eso por despecho sería una traición a todas esas familias que dependían de nosotros. El viernes por la mañana, Simón presentó oficialmente los cargos. Para el mediodía, la noticia ya había comenzado a circular en nuestros círculos sociales y empresariales. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de amigos, colegas y conocidos expresando su apoyo o su shock por la situación. Rómulo, lamento mucho lo que están pasando, me dijo Carlos, mi socio en el club de golf, durante una de esas llamadas. No puedo imaginar lo difícil que debe ser tomar acciones legales contra tu propio hijo. Su compasión era genuina, pero también podía detectar la curiosidad morbosa que este tipo de escándalos familiares generaba en la gente. Esa tarde, recibí una llamada que había estado esperando pero temiendo. Era Renato, llamando desde un número desconocido, probablemente porque sabía que yo ya no respondería sus llamadas del teléfono habitual. Su voz sonaba diferente, menos arrogante, más desesperada, con matices de pánico que no había escuchado antes. «Papá, tenemos que hablar», dijo Renato, su voz temblando de una manera que no había escuchado desde que era niño. «Esto se salió de control. Necesito que retires los cargos inmediatamente». No había saludos, no había disculpas, solo la demanda urgente de alguien que finalmente se había dado cuenta de que había jugado mal todas sus cartas. «Hola, Renato», respondí con calma deliberada. «No hay nada que hablar. Tus acciones tienen consecuencias, y esta vez vas a enfrentarlas completamente». Pude escuchar cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. «Papá, por favor, escúchame. Sé que cometí errores, pero puedo arreglarlo todo. Puedo devolver el dinero, puedo pedirles disculpas a los clientes, puedo». Su voz se quebró a medida que hablaba, y por primera vez en meses pude detectar algo que sonaba como arrepentimiento genuino. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. «¿De dónde vas a sacar el dinero para devolverlo, Renato?», le pregunté. «¿De los mismos lugares donde has estado pidiendo prestado para financiar tu adicción? ¿De los mismos criminales que trajiste a amenazar a tu madre?». Mi paciencia con sus promesas vacías se había agotado completamente. «Encontraré la manera», insistió, pero su voz carecía de convicción. «Puedo conseguir un trabajo, puedo vender mi auto, puedo». Era patético escucharlo hacer promesas que ambos sabíamos que no podría cumplir. Un hombre de 35 años que nunca había trabajado honestamente un día en su vida no iba a convertirse repentinamente en responsable. «Renato, la conversación terminó hace semanas cuando decidiste atacar a la empresa. Los cargos siguen en pie, y van a proceder según la ley», le informé con finalidad. «Si quieres hablar con alguien sobre tu situación, te sugiero que busques un abogado». «Papá, espera», gritó antes de que pudiera colgar. «Hay algo que necesitas saber. Esos hombres con los que tengo deudas, no van a desaparecer solo porque me arresten. Van a ir tras ustedes. Van a lastimar a mamá, a Carla, van a destruir todo lo que amas si no reciben su dinero». Sus palabras me helaron, pero también me confirmaron lo que ya sospechaba. Estaba usando el miedo como última táctica de manipulación. «Renato, si esas amenazas son reales, entonces deberías hablar con la policía, no conmigo. Y si estás inventando estas amenazas para manipularme, entonces has tocado un fondo moral que ni siquiera sabía que existía». Colgué el teléfono e inmediatamente llamé al detective encargado del caso para reportar las amenazas. Independientemente de si eran reales o fabricadas, necesitaban estar documentadas oficialmente. También reforcé la seguridad de la casa y de la empresa, porque aunque no creía completamente en las amenazas de Renato, no estaba dispuesto a arriesgar la seguridad de mi familia. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Los medios locales se habían enterado de la historia. Empresario millonario presenta cargos contra su propio hijo. Los reporteros llamaban constantemente, algunos tratando de obtener una declaración, otros buscando el ángulo más sensacionalista posible. Decidí no hacer comentarios públicos, siguiendo el consejo de Simón. Pero entonces llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Era el sábado, 2 semanas después de presentar los cargos, cuando decidí organizar una pequeña celebración del Día del Padre retrasada. Solo familia cercana, Paulina, Carla, algunos primos, Elvira y su familia. Quería reclamar esa fecha que Renato había intentado destruir. Estábamos en el jardín, disfrutando de una comida tranquila,
cuando Renato apareció sin invitación. Lucía terrible, había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y tenía esa apariencia descuidada de alguien que había estado bebiendo durante días. Se acercó tambaleándose ligeramente, cargando una cerveza que claramente no era la primera del día. «Miren todos», anunció con voz pastosa, la feliz familia celebrando sin el hijo problemático. Los invitados se quedaron en silencio, algunos incómodos, otros claramente asustados por su apariencia y comportamiento errático. Paulina se levantó instintivamente para alejarse de él, recordando la última vez que había traído peligro a nuestra casa. «Renato, no estás invitado a esta reunión», le dije, manteniéndome sentado pero alerta. «Te pido que te retires pacíficamente antes de que llame a la policía». Pero él se rió con esa risa amarga que había desarrollado, caminando más cerca de donde yo estaba sentado. «¿La policía? ¿Tu propia sangre no puede estar en tu preciosa fiesta sin que amenaces con llamar a la policía?». Su voz se elevó, atrayendo la atención de todos los presentes. «¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Soy un desastre. Soy exactamente el hijo terrible que siempre supiste que sería». Y entonces pasó exactamente lo que había estado esperando. Con un movimiento rápido, Renato tomó la cerveza que tenía en la mano y me la arrojó directamente al rostro, gritando: «Arruinaste todo. Eres un padre de mierda». El líquido frío me golpeó como había pasado meses atrás, excepto que esta vez había 30 testigos y yo estaba completamente preparado. Me limpié la cara lentamente, sonriendo con esa misma sonrisa que había practicado en mi mente durante semanas. «Gracias por el regalo, Renato», le dije con una calma que claramente lo desconcertó. «No podrías haberme dado algo más valioso frente a todos estos testigos». Su expresión de triunfo se transformó inmediatamente en confusión y luego en horror cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Acababa de agredir físicamente a su padre frente a 30 personas, violando directamente las condiciones de su libertad bajo fianza. Los invitados sacaron sus teléfonos, algunos grabando, otros ya llamando a la policía. «Renato Herrera», anuncié en voz alta para que todos pudieran escuchar, «acabas de violar las condiciones de tu libertad bajo fianza agrediendo físicamente a la víctima de tus cargos criminales pendientes, frente a múltiples testigos». Mi voz era clara, calculada, y absolutamente implacable. Vi cómo el color se drenaba completamente de su rostro cuando comprendió las implicaciones de lo que había hecho. Las sirenas de la policía ya se escuchaban acercándose, llamadas por varios de los invitados. Su último acto de desafío se había convertido en la evidencia final que sellaría su destino legal. Cuando los oficiales llegaron, arrestaron a Renato inmediatamente. Esta vez no habría fianza, no habría segunda oportunidad. Mientras lo esposaban, me miró con una mezcla de odio y súplica que me partió el corazón, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. «Esto no termina aquí, papá», murmuró mientras lo metían en la patrulla. «Algún día vas a arrepentirte de haber destruido a tu propio hijo». Pero yo sabía la verdad, yo no había destruido a mi hijo. Él se había destruido a sí mismo, y yo simplemente había dejado de rescatarlo de las consecuencias. 6 meses después, Renato fue sentenciado a 3 años de prisión por extorsión, fraude y agresión. Durante el juicio, finalmente se presentaron como evidencia todas sus deudas de juego, sus robos de la empresa, y sus intentos de chantajear a nuestros clientes. La sentencia fue justa y apropiada. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 2 años desde esa última confrontación. Renato sigue en prisión, y según los reportes que recibo, ha comenzado a participar en programas de rehabilitación para ludópatas. Tal vez Carla tenía razón, tal vez esto era exactamente lo que necesitaba para tocar fondo realmente. Paulina y yo hemos reconstruido nuestra paz. La empresa prospera bajo la administración de Carla, quien demostró tener mejor instinto para los negocios que su hermano mayor jamás tuvo. Nuestra casa volvió a ser un hogar, no una fortaleza sitiada. ¿Me arrepiento de mis decisiones? No. Un padre que realmente ama a sus hijos les enseña que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando esas lecciones son dolorosas. El amor verdadero a veces requiere ser implacable con aquellos que amamos para salvarlos de sí mismos. Y si Renato algún día sale de prisión genuinamente rehabilitado, genuinamente arrepentido, y genuinamente cambiado, entonces tal vez podremos reconstruir nuestra relación. Pero será en mis términos, basada en respeto mutuo, no en el chantaje emocional que había definido nuestra relación durante años. Al final, esa cerveza que me arrojó al rostro fue efectivamente el regalo más valioso que pudo haberme dado, la libertad final de sus manipulaciones y la confirmación absoluta de que había elegido el camino correcto para nuestra familia.